de actividades. Los certámenes literarios están desde luego casi que desaliciándose más allá de los puramente institucionales, pues conviértense evidentemente en unas convocatorias mucho más reducidas de lo que quieren en otros días, ¿no? El planteamiento que hizo Asturriós, que como de seguro sabéis, es un diario digital que tiene, o trabaja, mejor dicho, nada más que na estalla cultural, al convocar el premio, fue intentar cubrir un espacio que comentábamos que era lidiamente necesario de cubrir, que era el de la literatura infantil y juvenil, del que, salvo el caso del premio de Trave, no había otro tipo de certámenes. El propio Principado, la Consellería de Cultura, acaba de remediar esa situación este año al hacer la anuncia de que para el 2008 va a convocar el que va a llevar el nombre de Josefa Canellada. Y en Asturriós el objetivo primero de la convocatoria era, en un lado, llamar la atención a la necesidad de curiar un poquito más la que ya la estalla más importante, sin dudas, para cualquier proceso de normalización, la escolarización, y no para haber escolarización en sin literatura infantil